Hola Aries, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer por todas las bendiciones que hemos recibido todos nosotros y por las que vienen, porque yo sé que hay millones de bendiciones espectaculares, maravillosas para todos nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios del video. Escribe llega la justicia para mí en los comentarios de este video. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita. Es muy importante para nosotros, así de esa manera nos apoyas a seguir adelante. Bueno, recuerda que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. También te quiero decir que si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer a través de los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Y si quieres alguna lectura personalizada conmigo, en la descripción del video está mi link de WhatsApp para que te comuniques directamente conmigo. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy. También diciéndote que si esta lectura no resuena contigo, por favor la dejes pasar. No hay problema. Te están diciendo tus hadas el día de hoy que tú debes tomar el control de tu vida. Toma el control de tu vida. Tú no eres una marioneta, así como se ve en esta hada que alguien la está manejando. No. Tú eres independiente, tú tienes el control de tu vida, tú tienes las capacidades, tú tienes la fuerza para seguir adelante. No permitas que nadie te diga, ni siquiera tú mismo, ni siquiera tú misma, que no puedes. No permitas que nadie te haga pensar que tú no puedes. Bueno, ahora vamos con las personas que en este momento me preguntan por su relación con una persona especial. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y qué me les espera a ustedes como relación en un futuro más bien cercano. Y ya vamos a ver qué me les dicen sus guías espirituales al respecto. Tu persona especial ya, esos sentimientos ya se fueron, ya volaron de ahí definitivamente. Fue algo que ya se perdió. Tu persona especial espera que seas tú quien rompa la relación para no sentirse él o ella culpable de haber roto la relación que tienen ustedes en este momento, en este instante. Tu persona especial piensa que tú eres una persona de un carácter fuerte, que eres una persona que no se viene con medias tintas y hasta tiene miedo, hasta tiene temor de terminarte y entonces espera que seas tú el que dé el primer paso. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, van a llegar a tus oídos muy especialmente unas noticias bastante negativas acerca de esta persona, noticias que te van a llevar a ti a tener muchas dudas con respecto a la relación que ustedes llevan ahora. Tú como que al fin sí te vas a animar a terminar la relación con este personaje y a no seguir, porque la verdad tú vas a sentir que de verdad no estás haciendo nada con esta persona en este momento, en este instante. Este angelito me está diciendo que te liberes de esta relación que tal vez está siendo bastante asfixiante, que no te está aportando absolutamente nada bueno, nada positivo. Bueno, libérate de esa situación. Si es lo que tú quieres, si es lo que tú deseas, toma la decisión y bueno, sigue adelante con tu vida, que hay algo bueno, positivo para ti en un futuro cercano. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio. Me habla acerca de los sueños y proyectos que ustedes tenían, que la verdad no se dieron, y que este no es el momento de lamentarse. Más bien es el momento de seguir adelante, de rectificar las cosas, de no volver a cometer los mismos errores que tal vez han cometido ustedes en la relación y seguir adelante. Me dice por su parte las hadas que tú te mereces azúcar, no sal. Bueno, es momento de que a pesar de que esté pasando esto en tu relación, necesitas reír, necesitas divertirte, necesitas salir, necesitas, como te digo, tener felicidad en tu vida, porque la verdad es que estás teniendo momentos bastante amargos que te están llevando a una tristeza, te están llevando a una desilusión, una decepción. Pero bueno, eso se combate con, no sé, con alegría, con los amigos, con la familia, con estar cerca de ellos, personas que realmente te quieran, que realmente te amen y que te apoyen en este instante, en este momento. Bueno, te mando un abrazo gigante para que sigas adelante. Mucha luz y mucha luz para ti, mucho amor. Bueno,
Ahora vamos con las personas que están solteritas y solteritos en este momento, que preguntan por su tarot el día de hoy. Bueno, eres una persona muy entregada a las demás personas. Es una persona que da y da y da con una confianza bastante grande en tu vida. Problemas, dificultades que se te presentan, pero tú no pierdes la esperanza de seguir adelante. Tú trabajas porque trabajas definitivamente por tus sueños, por tus proyectos, por todo lo que tú siempre has querido, que se te presenta en un futuro más bien cercano. Mira, tienes que tener cierto cuidado, o sea, cierto cuidado con una situación. Hay un proyecto que te ha traído problemas y dificultades, sales de esa situación. Pero mira que tienes que tener cuidado, tener cuidado que no vaya a ser como, ¿cómo te digo? Como que te dicen, sí, todo está bien, pero no está bien, porque tal vez te pueden estar queriendo decir mentiras acerca de esa situación y la cuestión no esté como tan solucionada como te estén queriendo hacer mirar, como te estén queriendo hacer ver. Verifica tú mismo que la situación esté realmente solucionada, que no te digan, ah, sí, ya eso pasó, yo pagué esto, ya no debes nada, o ya esa situación está resuelta, ya no hay problema con el jefe, ya no hay problema con estas personas. No, verifícalo tú personalmente, porque tal vez te vayan a querer engañar. Bueno, te dice Los Ángeles que el retiro avivará tu corazón. Me habla acerca de que tienes que retirarte de ciertas personas tóxicas, situaciones tóxicas, que la verdad son como vampiros espirituales en tu vida y que te están jalando energía, que te están consumiendo energía, te están absorbiendo energía. Es necesario que te alejes de esas personas y de esas situaciones, porque la verdad te tienen como muy bajoneado de energía. Te dice el tarot egipcio, te está confirmando acerca de estas personas son unos enemigos ocultos, son personas que se muestran de una manera, pero que en realidad son bastante envidiosas, bastante negativas contigo. Ten mucho cuidado con esa situación. Tú sabes quiénes son, tú tienes el presentimiento, tú tienes la sensación, por allá una vocecita que te dice no confiar tanto en esas personas o en esas situaciones. Bueno, hazles caso a esos presentimientos. Me dice por otro lado las hadas que el mundo te espera. Tal vez estás encerrado demasiado en ciertas situaciones, en ciertas cuestiones y no has explorado otras opciones, otras oportunidades. Es el momento de que mires más allá y que mires otras opciones con respecto a tus relaciones personales, a tus negocios, a tu trabajo, a todo, absolutamente todo, a tus estudios, a todo, absolutamente todo. Hay otro mundo gigante alrededor, ¿ya? No te centres solamente en una cuestión. Vamos ahora con las personas que me preguntan en este momento, en este instante, por su economía. Bueno, está saliendo de problemas, dificultades, pero me están diciendo las cartas que te apersones de tus negocios, que sí sales de tus negocios, de tus problemas, de tus dificultades, pero que te apersones de esas situaciones, porque tal vez si los dejas en manos de otras personas en este instante, en este momento, después te vas a llevar una sorpresa desagradable. Entonces, estás triunfando, sí, saliendo de problemas y dificultades, pero encárgate tú personalmente, estás supervisando ahí constantemente de que las cosas se estén haciendo bien. Por un lado me dicen las cartas de los ángeles, el tarot de los ángeles, que obres con humildad. Este es el momento. Si necesitas recibir ayuda, recíbela, porque la persona que te está queriendo ayudar, que te está queriendo dar la mano, tender la mano, es una persona que lo hace de buen corazón, de buena manera. También tienes que tener en cuenta, bueno, si te van a ayudar de alguna cosa, ten muy en cuenta lo que vas a firmar, ¿no? Tampoco vayas a firmar tus negocios, tu casa, tu empresa. Bueno, ten muy en cuenta que todo sea equitativo, ¿ya? Bueno, me están diciendo las hadas por otro lado que pienses en el aquí y en el ahora. Ya lo que se perdió, lo que pasó, pasó. El futuro sí viene, hay que planear algo, hay que proyectar algo, pero no de manera obsesiva, porque si no te vas a poner ansioso o ansiosa, y si piensas demasiado en el pasado te vas a deprimir por lo que ya pasó, por lo que no hiciste, lo que dejaste de hacer. Entonces, bueno, hay algo que es aquí y ahora. Disfruta lo que estás viviendo, vive lo que estás, atraviesa lo que estás pasando, padeciendo, y sigue adelante. Bueno, no solamente con relación a tu economía, sino en relación a tu vida en general. Bueno, ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, y los espero en una próxima oportunidad.
Este es un ritual para que tú puedas atraer a tu vida a esa persona que tú siempre has querido. Lo vas a hacer en luna nueva y vas a utilizar los siguientes elementos. Te garantizo que es súper efectivo. Si tú lo haces con muchísima fe, con muchísima convicción, esto se te va a hacer realidad. Necesitas una hoja de papel blanco, un lápiz o lapicero rojo, tu perfume favorito, un plato blanco redondo y una vela roja y fósforos, por supuesto, también, y también alcohol. Inicialmente vas a limpiar la vela, la vas a limpiar con el alcohol. También vas a limpiar el plato con el alcohol y el lápiz también lo vas a limpiar con el alcohol, ¿no? Que la vela que no vaya a quedar, la mechita no vaya a quedar mojada, y si se te moja de pronto, pues esperas un ratito para que se te seque. Bueno, mientras escribes en el papel, muy posiblemente se va a secar el alcohol de la vela. Bueno, entonces te vas a concentrar muy bien. Vas a coger el perfume, tu perfume favorito en tus manos. Y con el perfume vas a tocar el papel, como que lo vas a untar de tu perfume, y vas a coger el lápiz y vas a comenzar a escribir: querido universo, gracias por enviarme a la persona que yo deseo, que es así, de esta manera. Y comienzas a describir a esa persona, ya sea que la conozcas o que no la conozcas. No vayas a colocar nombre, por favor, porque si no, no te va a funcionar. Entonces, todas las características físicas de esta persona, de cómo es, cómo quieres que sea, las características emocionales de comportamiento, las características espirituales también, las características económicas, de dinero, de todo, o sea, todos los aspectos de esa persona. Imagínatela y descríbela ahí en ese papel. Cuando termines de describirlo muy bien, inclusive si quieres, o sea, entre más detalle, muchísimo mejor. Le vas a poner tu nombre al final y le vas a poner tu firma, y vas a escribir 3 veces: hecho está, hecho está, hecho está. Y después vas a doblar el papel 3 veces, lo vas a colocar sobre el plato, la carta la vas a colocar sobre el plato, y en un ladito vas a colocar la vela. Bueno, vas a colocar la vela y vas a prender la vela. Cuando prenda la vela, dices: mi deseo está cumplido, hecho está, por el poder del rayo. Bueno, y vas a dejar que esa vela se consuma. Cuando la vela ya se haya consumido, vas a coger esta cartita y la vas a colocar en un lugar secreto para ti, ya sea tu armario, tu ropa interior, algún lugar muy secreto que tú tengas. Ahí lo vas a colocar, preferiblemente entre tu ropa interior. Bueno, y ahí la vas a dejar y verás que se van a cumplir tus sueños. Recuérdalo hacer en luna nueva y nos vemos en una próxima oportunidad.